7:22. Finalmente el Congreso de la República aprobó la reducción del impuesto general a las ventas, el IGB, de 19 a 18%. Esta medida, pues, finalmente repercute en el ciudadano, va a tener efectos prácticos en los precios finales. Bueno, vamos a conversar con una voz autorizada en la materia, el doctor Manuel Estela, quien, además de haber sido jefe de la SUNAT, de este esquema tributario que hoy en día vivimos desde comienzos de los 90, postula al Congreso por Solidaridad Nacional. Así que también vamos a conversar temas referidos a la campaña. Doctor Estela, es un gusto tenerlo. Gracias por venir. El gusto es mío. Dígame, la reducción del IGB del 19 al 18%, ¿se trata solo de contener la subida de precios internacionales? ¿Qué impresión tiene usted de esta reducción y si finalmente le va a dar beneficios a la gente? Bueno, los impuestos son un asunto que despiertan pasiones. Y usted lo sabe muy bien. Sí, a veces suscitan efectos telúricos, ¿no? Pero siempre hay que verlos con serenidad y técnicamente, ¿no? Yo creo que para analizar este tema del IGB hay que distinguir dos planos. El primero es el teórico y segundo el pragmático. Desde el punto de vista teórico, si se dan tres circunstancias: la existencia de un margen significativo de incumplimiento tributario, es decir, de evasión o elusión. Segundo, si la tasa nominal es relativamente alta. Y tercero, si existe una capacidad de fiscalización creativa y ágil. Si se dan esas tres condiciones, el único camino a seguir es ir reduciendo la tasa gradualmente. O sea que lo que ha hecho el gobierno estaría bien. Desde el punto de vista estrictamente teórico. ¿Y el pragmático? Ahora el pragmático. En el Perú, respecto a la primera circunstancia, el incumplimiento tributario en materia del IGB es del orden de 30%. 30%. 30%. O sea que podemos decir que está la circunstancia. La segunda, la tasa nominal es de 19%. También cumplida la circunstancia. Ahora, en cuanto a la tercera, allí es donde a mí no me queda la cosa clara. Porque si tomamos en cuenta los puntos de vista expresados por la misma instancia que ha propuesto la bajada de la tasa, ¿no?, lo que encontramos es reparos al accionar de la SUNAT. Entonces, aquí la cosa está un poco confusa, ¿no? O sea, el camino es seguir un camino de reducción, ¿no? Pero esta condición de una reacción inmediata para compensar la caída efecto tasa con un incremento del cumplimiento, si yo sigo las declaraciones de la instancia que ha propuesto, es decir, el ministro Benavides, el Ministerio de Economía, entonces ahí la cosa me queda una duda, ¿ok? Si a eso se le añade que este año el presupuesto de la República, que está hecho bajo ciertos parámetros, en razón al próximo proceso electoral, va a ser competencia de dos gobiernos. Correcto. ¿No? Podría haberse pensado en dejarle la solución al siguiente gobierno, a las nuevas autoridades. Ahora, hay algunas voces que dicen que esto se pudo haber hecho antes, pero o hace 2 años, hace 3 años. ¿Usted piensa lo mismo? Yo pienso que este ajuste se podría haber hecho antes, tomando las salvaguardas de la tercera circunstancia.
O sea, la capacidad... Recuérdenos la tercera circunstancia. Tener la garantía de una fiscalización creativa y ágil. Cosa que para usted en este momento no es del todo perfecta. Bueno, si yo sigo... ¿O es bastante imperfecta? Bueno, ahí entramos en otro tema, ¿no? Que es, SUNAT tiene 20 años hoy día, febrero. Todo comenzó en febrero del 91. La historia de SUNAT yo la resumiría en una frase, ¿no? Una historia atribulada y dolorosa. Porque SUNAT ha vivido experiencias muy duras por causas ajenas a ella, ¿no? Y que básicamente provienen de interferencias que han obstaculizado el crecimiento que debió seguir el proceso fundacional de SUNAT. Recuérdenos esa parte de la historia porque sí es interesante ubicar las cosas a la gente, porque antes del 91 las cosas eran bastante distintas. ¿Por qué se forma la SUNAT? ¿En qué contexto se forma la SUNAT? Bueno, ¿y qué camino es el que debe trazar? La SUNAT surge, visto retrospectivamente, ¿no? Usando una imagen de Jorge Basadre, que yo creo que es el peruano que mejor ha entendido nuestra compleja y intensa vida peruana. Nuestra compleja posibilidad. Sí, ¿no? En el Perú se toman las decisiones correctas cuando estamos al borde del abismo, ¿no? Pero hay algo misterioso que caminamos 20 metros alejándonos del abismo y parece que el abismo nos llama de nuevo, ¿no? Entonces, en ese momento estábamos al borde del abismo, o sea, una hiperinflación, había que recuperar la estabilidad macro y una condición elemental, un fundamento de la estabilidad macro es la recuperación tributaria. Entonces ahí era sí o sí, ¿no? No había conciencia tributaria, ¿no? Eso es bueno decirlo. No había, o sea, no, la frase común era solo los sonsos pagan impuestos. Correcto. ¿No es cierto? Sí. Bueno, pero el país necesitaba hacer esa reforma. Y en esa reforma ejerce un rol decisivo por el condicionamiento que pone el Fondo Monetario. Y el Perú necesitaba reingresar a la comunidad financiera. Bueno, y en el programa económico, inicialmente, que se negocia con el fondo, lo tributario era el punto de prioridad 1.1. ¿Cuánto se recaudaba antes de la SUNAT y cuánto se debió recaudar, más aún con ese condicionamiento del Fondo Monetario? Bueno, en la hiperinflación y recesión de los 80 llevó la presión tributaria a niveles de 5.5%, ¿no? Bueno, y ahí el Estado no tenía ni para el té, ¿no? Se hace este gran cambio, ¿no? En el cual SUNAT tiene que partir a... ¿SUNAT qué es en el fondo? Una institución que buscó la excelencia técnica y ética de sus cuadros profesionales. Y eso SUNAT en medio de todo lo mantiene hoy día. O sea, hoy día se critica a SUNAT, ¿no? Pero yo digo, tampoco, ¿no? SUNAT, así como está, es una institución que merece el orgullo de todos los peruanos. O sea, podría estar mejor, de acuerdo, nos convendría que la SUNAT esté en 20 puntos de excelencia, ¿no? Pero SUNAT cumple su rol. Pensar el Perú de hoy sin lo que ha hecho SUNAT, ¿no? Es algo imposible, ¿no? Bueno. Eso es, permítame, doctora Estela, quizá lo que podría alimentarse, esa idea, ¿no? Y podría transmitirse a la gente, y creo que ahí SUNAT tiene un trabajo pendiente, es decir, la conciencia tributaria, generarla, mantenerla, alimentarla. Claro, ¿no? Entonces, en los comienzos, SUNAT, la excelencia de su capital humano, técnica y ética, y eso hoy día, ahí está. SUNAT tiene un sistema de organización funcional, que eso es lo que le falta a la gran mayoría de instituciones del Estado. Y tiene un notable sistema
de gestión de información, o tiene un aparato informático que le permite hacer cruces, ¿no? Ahora, que SUNAT hoy día no esté optimizando toda su capacidad, puede ser, ¿no? Pero en los inicios, cuando eso se construía, SUNAT actuó con severidad en un marco de incumplimiento tributario muy alto. Entonces, se enfatizaba el riesgo, ¿no? Pero en el largo plazo, ya han transcurrido 20 años, ¿no? La recaudación no puede sostenerse a base de miedo, ¿no? Ahí tenía que entrar, ¿no?, la generación, el afianzamiento de la conciencia tributaria en el ciudadano, ¿no? Pero esa construcción de la conciencia tributaria no depende solo de SUNAT, ¿Sí, no? de todos los servicios que el Estado tiene que darle al contribuyente, la calidad del servicio. Bueno, y esas piezas tampoco se han activado. O sea, ¿cuál es el nivel de la educación pública, de la salud pública, de la seguridad, de la administración de justicia? Es decir, el ciudadano no siente No, que sus impuestos son invertidos con eficiencia. Así es. Bueno, y allí Y eso genera evasión. eso genera insatisfacción y un enfriamiento De la conciencia tributaria. para pagar impuestos. Ahora, a Claro. nadie le gusta pagar impuestos, esa es la verdad, ni a usted ni a mí. O sea, es un sacrificio pagar impuestos. Sí, sí, pero ¿no es cierto? hay que Es un hacerlo, sacrificio que hay que hacerlo. Se alivia el sacrificio cuando uno ve que su Estado está al servicio del ciudadano. Pero el problema es que la reforma del Estado no se ha hecho hasta el día de hoy. ¿Qué se podría hacer desde el Congreso, por ejemplo? Usted va al Congreso, déjeme decirlo modestamente, es un candidato de lujo usted. ¿Qué se podría proponer desde el Congreso de la República, si acaso, para apuntalar justamente esto? Es una pregunta compleja y es además un trabajo complejo, pero ¿cómo empezar? Yo le digo, ¿por qué voy? Al final me está preguntando por qué vas al Congreso, ¿no? Sí, yo me lo sigo preguntando, ¿no? Yo creo que eso está vinculado con un interrogante que me ha perseguido toda mi vida, ¿no? Y es, ¿qué es el Perú? ¿No? Entonces, en algunos momentos, la respuesta que se me ha ido aclarando con el tiempo es como más... Esa respuesta como que me atormenta más, ¿no? Al final, el Perú, o sea, la patria peruana, ¿no? El Perú es nuestra patria, ¿no? Es nuestra casa. Sí. Y el Perú, entonces, nuestra patria es algo más que un espacio de hacer negocios. Esa es la primera cosa que tengo clara, ¿no? O sea, patria peruana es la tierra de nuestros ancestros y es la experiencia de una vida en comunidad. Entonces, la patria, al final en el Perú, es nuestra historia, es una historia vivida en una misma tierra, ¿no? Con no pocas experiencias ingratas y con experiencias ingratas, dolorosas injusticias, ¿no? Uh-huh. La patria peruana es vivir como una gran familia en esta tierra nuestra, y eso parte por hacer justicia con los tradicionalmente marginados. Ahora, para que esa patria sea realidad, un instrumento fundamental es la tributación. Una tributación que ayude a construir equidad. Es como hacer el presupuesto en la casa. Así es, ¿no? Y ver cómo asignas lo que has recaudado. Pero para recaudar hoy día, el norte tiene que ser equidad. O sea, todo el sistema tributario hay que repensarlo con calma y con serenidad, ¿no? Ahora, ¿ofrecería usted una suerte de reforma legislativa sobre el tema? No, yo no. Es que yo creo que para hacer eso hay una condición fundamental. O sea, mejorar el sistema tributario peruano pasa por darle autonomía constitucional a la SUNAT. Ese es un buen punto. Y esa es la médula de por qué voy al Congreso.
Interesante. ¿Okay? Ahora, ¿tienen que pagar más los que ganan más? ¿Tiene que haber un replanteamiento en esa línea? ¿Los que ganan menos pagan menos? ¿Cómo reformulamos el eso? asunto es O lo que dice Kuczynski, vamos al 15% del IGB, ¿puede ser? Es que yo no estoy de acuerdo, yo no comparto esos puntos de vista que dan opiniones puntuales. Hay que repasar todo el sistema, ¿no? Y en esa línea, ¿no? Bueno, todos los peruanos tienen que contribuir después que hayan salido de la condición de subsistencia. O sea, los peruanos que están debajo de la línea de subsistencia, esos no pueden tributar. Eso es una primera cosa. Y luego hay que reconocer la realidad heterogénea del Perú. O sea, el Perú es heterogéneo, eso es evidente, ¿no? Entonces, frente a una realidad heterogénea, pregunta básica, ¿se puede pretender instrumentalizar algo único? Por ejemplo, ¿no? Hay que construir una tributación acorde con la realidad del mundo rural, ¿no? Esas son las tareas pendientes, ¿no? Pero todo pasa por la autonomía constitucional de SUNAT. Pero, por ejemplo, un caso actual que estamos presenciando, los clubes deportivos, los clubes de fútbol, que tenían un marco legal que les favorecía el hecho de postergar deudas millonarias, ¿no es acaso un ejemplo para la gente? ¿No es un caso que tributariamente a la gente le hace pensar en el tema? ¿Qué opina usted de esta situación? También, ese es otro, el caso de todo el mundo tiene que pagar. Los clubes de fútbol al final son empresas, tienen que tributar ya. Pero yo me pregunto, ¿por qué se ha acumulado tanto tiempo la deuda? O sea, las deudas que se acumulan, bueno, ahí hay responsabilidad de las dos partes, del que tiene que pagar y del que tiene que cobrar. Una deuda acumulada se va volviendo difícil de cobrar, ¿no? Y en segundo término, en el caso de los clubes de fútbol, ¿quiénes son los responsables que estén en esa situación? Es que también se mezclan las pasiones, se mezcla el hinchaje, la gente reacciona y ahí hay casos ejemplificadores. Es decir, la gente toma en cuenta esas cosas para crear conciencia tributaria. Yo lo que creo es de que, bueno, el fútbol es algo singular, ¿no? Pero si regresamos al hecho mismo del incumplimiento tributario, o sea, los clubes han tenido que pagar impuestos, ¿no? Pero hay agentes responsables. Eso, ¿por qué se permite que existan y crezcan deudas millonarias? Claro, y los responsables, ¿quiénes son? Los que han gerenciado los clubes. ¿Quiénes han gerenciado los clubes? Los directivos. Entonces, la acción fiscalizadora, ¿no? En vez, bueno, tiene que ir al club, que es el que detenta la deuda, pero tiene que encontrar el camino para llegar a los responsables. Pero también con el tiempo, y usted debe percibir esto, la SUNAT en algunos casos, en algunas cosas y en algunos casos, ha perdido esa sobriedad del inicio, en casos, por ejemplo, como el de Canal 5, cuando se quiso tomar el Canal 5 mediante la SUNAT. ¿Eso es perder autonomía también? Es que el tema es que SUNAT tiene que estar protegida de la influencia de operadores políticos y de profesionales que están más interesados en intereses particulares, ¿no? Ahora, ese blindaje es el que SUNAT no tiene. Entonces, y en algunas ocasiones, pues SUNAT entra en terrenos muy complicados, ¿no? Pero eso depende más bien del entorno, ¿no? Uh-huh. Bueno, y en este campo yo diría, ¿no? SUNAT ha sido algunas veces poco afortunada
con jefes y jefas que le han designado, ¿no? Y los gobiernos de turno también. Que son los que han designado. Claro. ¿No? Digo, algunas veces, ¿no? El riesgo siempre está que la SUNAT se use como instrumento político, Eso es ¿no? lo que hay que blindar. Y eso es con la autonomía constitucional que usted igual está que el ofreciendo. Banco Central. Ajá. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el dinero y el impuesto son dos bienes que de una manera indiscutible tienen que estar al servicio del bien común y no pueden estar sujetos a las influencias de grupo. Otra tarea pendiente probablemente en la SUNAT es cobrarle impuestos a los informales. Hay una masa de informales que no tributan. Kuczynski ha tocado el tema, ofreciendo bajar el impuesto a la renta. ¿Es una solución? Yo discrepo también de ese punto de vista. O sea, y voy a mi crítica principal. O sea, un sistema tributario, para mejorarlo hay que mirarlo integralmente. O sea, la mejora tributaria no es un asunto de feria, ¿no? De mercado persa, ya. Esto arreglo acá, lo otro lo pienso ajustar, ¿no? Como si fueran partes independientes, ¿no? La informalidad. Primero hay que entender qué es la informalidad. Si yo quiero resolver un tema, me pregunto qué es la informalidad. En el Perú hablamos mucho, pero hay un conocimiento muy superficial del tema, ¿no? Y hablamos del informal como de un fantasma así reacio a todas las leyes, ¿no? Yo digo, primero, el informal no es informal porque quiere. Segundo, el informal y el formal no son dos realidades paralelas como las vías de Plutarco. No es que no tienen nada que ver uno con el otro. Obvio que tienen que ver. O sea, no hay una actividad que genere un PBI paralelo. Entonces, yo pongo un simple ejemplo, ¿no? Si vamos a un cono, norte, sur, del este, y ahí podemos comprar un detergente o un artículo de limpieza, ¿no? Que también lo encontramos en un supermercado formal. Naturalmente, con mayor precio porque ahí está el IGB. El producto que se vende en los mercados de los conos, ¿es Bamba? No es Bamba. Es el mismo producto. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Hay un punto en el cual esos dos universos se encuentran. La tarea es encontrar ese punto. ¿O es que el sistema no da las condiciones para que alguien que quiere ingresar al sistema se haga formal? Puede ser también, ¿no? Pero yo digo, primero, para encontrar la salida hay que entender la informalidad, ¿no? Bueno, y ahí digo, las realidades, la realidad en el Perú tiene escenarios heterogéneos, ¿no? Entonces hay que en ese repensar la tributación partir de ese hecho, ¿no? La presión tributaria, ¿la subimos, la bajamos? En otros países de América Latina es mayor incluso a la nuestra. ¿Qué hacemos con la presión tributaria? La presión tributaria peruana ahora anda alrededor de 15. Pero tenemos que reconocer que unos 3 puntos se explican por este auge de los commodities. O sea, 3 puntos dependen de un factor externo. Dios quiera que ese factor externo continuase siempre, ¿no? Parece que en el mediano plazo inmediato va a ser así. Okay. La crisis nos hizo tambalear, ¿no?, sobre esa posibilidad. Sí, pero eso ya está hoy día como restaurado, ¿no? Dios quiera que eso siga. ¿Ya? Pero en un escenario previsor, digamos, nuestra presión sin esos 3 puntos es 12. ¿Ya? Aún con 15, la presión es insuficiente para atender todos los recursos que requiere una reforma del Estado. O sea, si queremos pagar bien a los maestros, ¿no?, a todo el personal de la salud pública,
a nuestros policías, a nuestros militares, ¿no? 15% no es suficiente. Ahora, y es un nivel que está por debajo de lo que tienen otros países de nuestra América Latina. Por ejemplo, si un presidente quiere duplicar el sueldo a los maestros, que es una oferta que se está haciendo, ¿de dónde saca? Es que yo digo, yo no tomo ese camino. Ajá. De ofrecer primero el gasto. ¿no? Buen punto. Primero hay que saber... Primero hay que saber el ingreso. Exacto. Primero obtengo el ingreso y luego veo las prioridades y cómo distribuyo. Ahora, yo le digo ahí cuál es el programa de la Alianza Solidaridad o cuál es el enfoque, ¿no? Nosotros tenemos que subir la presión tributaria. ¿A cuánto? Por ahora el objetivo ambicioso que tiene el programa es 1 punto por año. Sostenido. Que es muy ambicioso. O sea, sería que en el quinquenio, digamos a 20. Asumiendo que el contexto internacional no cambia, sería 20. Eso es muy ambicioso. Bueno, bien, pero para eso no hay que equivocarse. O sea, y tienen que estar los que saben. Ahora, y peruanos que saben de impuestos, los hay, ¿no? Lo que pasa es que en nuestro país a veces como que no nos damos cuenta, o sea, no estamos tan perdidos como creemos. O sea, peruanos que saben de impuestos hay y no pocos, ¿no? Bueno. Uno de ellos es usted. Pero hay varios más, ¿no? Bueno, entonces queremos ganar 1 punto. Sin subir tasas. Entonces, eso para alguien que no está muy familiarizado le suena paradójico. Ajá. ¿no? Pero sí es perfectamente posible. O sea, en el IGB, en lo conceptual, hay que ir hacia la baja. ¿A 15 como se dice? Ahí yo digo hay que ser pragmáticos, ¿no? Pero eso tiene que ir a la baja, porque que afecta a la competitividad de nuestras empresas, que afecta el nivel de precios también, ¿no? Pero hay que ir midiendo. ¿Por qué? Porque una base de la estabilidad macro es el balance fiscal y ahí no se puede arriesgar nada, ¿no? Ahora, lo que nosotros planteamos es, si hoy día la evasión es de 30% en el IGB, de un 40% en el impuesto a la renta. ¿Ok? Bueno, y esto hace que surjan hipótesis como la que plantea la CEPAL en un estudio, ¿no? De que la sociedad peruana es más inequitativa después de impuestos que antes de impuestos, lo cual es una cosa terrible, ¿no? Bueno, hay cosas que corregir. Si nosotros reducimos ese margen de evasión, ¿no? Y ahí sí, con una SUNAT a plena capacidad, y SUNAT lo puede hacer. O sea, yo estoy convencido. Nuestra SUNAT de hoy, con ajustes, afiatando la máquina, esa SUNAT vuelve a ser lo mejor de América Latina. Pero hoy día sigue estando en el grupo de avanzada, ¿no? Bueno, ¿qué dice el programa de Alianza Solidaridad? Muy ambicioso, que recuperaremos 1 punto manteniendo o bajando tasas, recreando el sistema tributario bajo la perspectiva de la equidad y teniendo en cuenta el PBI del Perú de hoy, significa que habrán 1.500 millones de dólares adicionales. Al 2016. A los 12 meses. A los 12 meses, ¿no es cierto? Eso significa cobrarle a los que hoy en día no están pagando. Así es. Directamente. Directamente. Cobrar, ¿no? ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a perseguirlos por la calle? ¿Qué hacemos? No, eso es la capacidad analítica de SUNAT, el cruce de información, la revisión exhaustiva de los estados de ganancias y pérdidas, los balances, y bajo el enfoque de que entre formalidad e informalidad, pues, hay lazos, ¿no? Sí. Y hay intercambios. Así es, ¿no? Entonces, o sea, la SUNAT volvería a... Es decir, hay muchos formales que también son nos informales, hacemos los locos. Y que una parte, ¿no?, es informal. Claro.
Hay formales que tienen una parte, informal, un brazo informal. Un brazo informal, evidentemente, ¿no? Pero eso nadie quiere removerlo. Pero empezando por la SUNAT. ¿Ah? Ni empezando por la SUNAT. O sea, no sé. Bueno, quizás en eso la SUNAT no ha estado mirando el tema con la debida profundidad, ¿no? Teniendo la información. Supongo que sí, no me consta, pero debería tenerla, ¿no? Pero para eso pues hay que ser muy agudos y profundos en las lecturas de las cifras, las estadísticas, los balances, ¿no? Y bueno, cuando se tengan los 1.500 millones, entonces ahí vemos las prioridades. Y las prioridades para Alianza Solidaridad son sueldo de maestros. Ahí sí. ¿Duplicarlos? No, aquí tenemos, cuando se tenga, digamos, el fondeo, ¿no? Bueno, no anunciar cuánto, sino anunciar, primero ver claro. Y además están los maestros, están los médicos de la salud pública, los paramédicos de la salud pública, están los policías, ¿no? Están, o sea, todos los todos los servidores del Estado. Y está la carretera de los Andes. ¿Han hecho un cálculo de cuánto cuesta esa carretera? Yo no tengo la cifra esa, ¿no? Pero sí quienes están en los trabajos de infraestructura, ¿no? Pero buena parte de esa carretera es hacer interconexiones, ¿no? O sea, hay... Pero se habla de un trazo, ¿no? Cajamarca, Puno. Sí, sí. O sea, en el fondo sería... bordeando la cordillera. Sí, sería como una panamericana andina. Sí, andina. ¿Y no tiene usted un aproximado de cuánto es lo que cuesta o de dónde se paga? ¿Cómo se paga? Yo no tengo esa cifra, ¿no? Pero sí está. Eso podrías conversarlo con Elmer Cuba, ¿no? Porque tenemos división de trabajo. Es verdad, ¿no? Es verdad. ¿No? Y una parte vendría de recursos públicos, ¿no? Y otra podría tener un sistema público-privado de concesiones. Correcto. ¿Es quizá ese el proyecto más ambicioso que tiene Luis Castañeda? Proyectos, digamos, de inversión física, puede ser, ¿no? Porque hay proyectos muy ambiciosos en materia de educación, ¿no? ¿Y en materia de reforma del Estado? En materia de reforma del Estado, ¿qué vamos a hacer? Priorizar la calidad del capital humano del Estado, ¿no? Y el principio va a ser remuneración vinculada a la productividad, ¿no? Por eso se priorizan los sueldos que van a tener los servidores públicos, ¿no? Luego, un Estado para ser eficaz necesita un sistema de información integrado de todo el Estado, que es lo que no tiene el Perú hoy día, ¿no? Y ese sistema tiene que ser compartido tanto por el nivel nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Aquí sí hay mucho que hacer. Porque no hay nada. Porque no hay nada, exactamente. No hay nada. Exactamente. Bueno, la tarea es inmensa. Pero aquí juega un factor, que es tener familiaridad con una experiencia similar. A comienzos del año 91, cuando un grupo de 18 peruanos y peruanas empezamos la reforma de impuestos, al mes de estar en contribuciones nos dimos cuenta que no había nada. Entonces nuestra reacción fue, asumamos que no hay nada. Y eso cuesta entenderse. Cuesta integrarlo, ¿no? Pero eso es mejor a seguir creyendo que hay algo. Es verdad. Porque si crees que hay algo, siempre estás en la nada, que es la verdad. Bueno, entonces dijimos ya, porque no hay nada, vamos a construir todo, ¿no? Entonces, los que una vez hicieron eso, tienen una huella que los diferencia de los que no han pasado por eso. Porque el que no lo ha hecho nunca, ante la magnitud del desafío se paraliza. ¿Lo podrá hacer desde el Congreso? No digo por mí, lo digo que hay gente peruanos que sí.
Y a esos peruanos nosotros los convocaríamos. Las cosas que usted tiene en mente, por ejemplo, darle autonomía constitucional a la SUNAT, ¿será posible aplicar esas reformas desde el Congreso? No, es que yo creo que la autonomía constitucional de la SUNAT es un tema que ya ha calado en peruanos de buena voluntad. ¿No? O sea, yo creo que los peruanos a veces pensamos de una manera diferente. Ahora por la competencia electoral hay distintas tiendas, ¿no? Pero yo tengo una fe inmensa que cuando se trata del bien del Perú, los peruanos entendemos, ¿no? Es verdad. Ojalá sea así. Yo estoy convencido de eso. Porque muchas veces el poder político ha usado la SUNAT a veces como ha querido, ¿no? Y a veces hasta la han maldecido, ¿no? Maldita SUNAT. Sí, pero frente a esa frase yo digo 100 veces bendita SUNAT, ¿no? ¿Y por qué es bendita SUNAT? Porque el Perú de hoy, reitero lo que dije antes, no sería lo que es sin ese trabajo difícil, complicado, que han realizado los trabajadores de SUNAT, ¿no? Y con eso me refiero a los auditores, los economistas, los ingenieros de sistema, los abogados, los administradores, todo el personal de servicio de SUNAT, ¿no? Que en circunstancias difíciles han estado leal y honestamente trabajando por la mejora del Perú y por conseguir la mejor recaudación posible. El doctor Manuel Estela, ex jefe de la SUNAT, uno de los impulsores, creadores de este modelo tributario desde la SUNAT, postula al Congreso y ha tenido la gentileza de venir esta mañana. Yo le agradezco mucho, doctor, por esta conversación. Ha sido muy interesante. Te agradezco por estos gratos minutos. Para mí han sido también gratos. Manuel Estela, como le decía, postula al Congreso de la República con el número 29 por Solidaridad Nacional. Hemos conversado de muchas cosas y ha hecho también importantes anuncios que tienen que ver con las ofertas del plan de gobierno de Luis Castañeda. 7:59, una pausa, venimos.